Bueno, entonces este es el último video de esta clase. Entonces en el video anterior estuvimos hablando de este caso. Entonces, ¿por qué se da este problema? Esta epifitia, que es una epidemia en un cultivo, ¿verdad? Una razón fundamental para que esto ocurra en términos ecológicos es que las papas están sembradas en monocultivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es típicamente en una superficie grande, en un área extensa, sembrada una sola especie, a típicamente altas densidades poblacionales. Si ustedes piensan por un segundo, ustedes se van a dar cuenta que en términos ecológicos, una ciudad es equivalente a un monocultivo de personas, de humanos. Y entonces, en este momento donde la mayoría de la población a nivel mundial vive en ciudades y donde las ciudades están interconectadas, no tiene nada de raro que si surge en algún lugar del mundo una enfermedad nueva, logre, como hemos vivido hace poco, rápidamente invadir, es una invasión todo el planeta y generar una pandemia. Ahora, detrás de toda pandemia, de hecho, detrás de toda epidemia, también se encuentra un crecimiento exponencial. Las razones de por qué ocurre este crecimiento exponencial, nosotros le vamos a dedicar mucho detalle a esto ya al final del curso, cuando veamos específicamente el tema de las epidemias. Pero por ahora lo que nos importa es que está el mismo mecanismo involucrado que hemos visto en esta clase. Ok, déjame presentarle otro ejemplo. Este tiene que ver con un animal, un insecto que llamamos el gusano cogollero, que el nombre científico es Spodoptera frugisperda. Lo llamamos el gusano cogollero porque está asociado al cogollo del maíz. Entonces ustedes aquí ven un maizal. Entonces todas estas son plantas de maíz, pero tienen una apariencia rara, por lo menos las hojas. Y esa apariencia rara se debe a que la larva de esta polilla se ha estado alimentando de las hojas y finalmente se termina alimentando de las mazorcas de las plantas. Y ahora, como vemos en esta imagen, todas las plantas muestran hojas que evidencian la presencia de la oruga, de la polilla, del gusano cogollero. Entonces aquí nos encontramos ante una situación de plaga. Y como vimos en el ejemplo de la enfermedad anterior, y se los digo también para este caso, detrás de toda situación de plaga hay un crecimiento exponencial. Se debe también a que llega, por ejemplo, en este caso, la polilla y pone algunos huevos en las plantas, pero si ustedes ven la proporción de polillas inicial en comparación con el monocultivo de maíz, bueno, es una fuente ilimitada de alimentos y cuando esto ocurre, hemos visto que típicamente la respuesta de la población de que está invadiendo en este caso es un crecimiento exponencial. Ahora, fíjense ustedes que las plagas en términos generales, a pesar de que la cifra varía del autor que uno consulte, pero producen pérdidas de aproximadamente un cuarto de las cosechas, de las posibles cosechas. Y si ustedes toman en cuenta que en estos momentos en el planeta, una de cada 7 personas pasa hambre en este planeta, nos damos cuenta que las situaciones de plagas son un problema realmente importante y que detrás de esto se encuentra que el crecimiento exponencial, es decir, el fenómeno ecológico que estamos estudiando en esta y en las clases que vienen. Pero fíjense, en el caso del cogollo, del gusano cogollero, ¿verdad? O el cogollero, el maíz, como también se conoce, es una especie que es de origen americano. Sin embargo, en el año 2016 llegó a Nigeria. Luego, o sea, a inicios del 2016, en enero, llegó a Nigeria. A finales del 2016 se encontraba en todos estos países. Para febrero del 2017 en todos estos. Para abril del 2017 en todos estos. De hecho, para el 2018 se encontraba en todo el África subsahariana. Para inicios del 2019, se encontraba en el Medio Oriente, en la India y en el sudeste asiático. Para final del 2019 ya había llegado a China
y para inicio del 2020 ya se encontraba en Australia. Es decir, esto es, en solo 5 años se produjo una invasión ecológica. Detrás de toda invasión, como ya se los dije, también se encuentra un crecimiento exponencial, por las razones que vimos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la invasión de la planta en Inglaterra. Ahora, la cuestión aquí es que las especies invasoras, como en este caso, Spodoptera frugisperda, el gusano cogollero, se convirtió en una especie invasora. Las especies invasoras son una fuente, una causa muy importante de extinción. De hecho, también es la cifra particular. Disculpen, la cifra particular también depende del estudio que uno cite, pero es la segunda, en términos generales, la segunda causa de extinción de especies, y, y ese es un problema central que estamos ahora enfrentando en el planeta. Entonces, aquí vemos otro problema gigantesco que está relacionado también con este tipo de crecimiento. Y de hecho, si ustedes lo piensan, es algo con lo cual nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? Este tipo de crecimiento, porque lo vemos con la invasión, por ejemplo, que observamos en el país del caracol africano. En los mares vemos la invasión del pez león, pero inclusive en términos, digamos, más prosaicos, si ustedes en su casa, ¿verdad? En su alacena, se les olvida que dejaron alguna, algunos granos y se olvidaron de ellos y pasa un tiempo, cuando ustedes abren esa bolsa de granos, ¿verdad? Típicamente ustedes observan una inmensa población de gorgojos. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? También el crecimiento exponencial. Entonces, con esto termino esta clase y es la moraleja fundamental es que es un fenómeno ecológico general que típicamente está relacionado con que una población deja de experimentar alguna limitación y crece de esta forma, que es una forma explosiva. Bueno, hasta aquí. Saludos.